Bendiga. Yo sí necesito el banquito porque pasan una persona que siempre veo yo en las noticias, de uno que da las noticias iraníes, que siempre acusa al pueblo de Israel. Es el que siempre amenaza a Israel. Es el de los hutíes o algo así del Yemen, y es el que siempre da las. Entonces yo le digo, no, yo soy como aquel chiquito, necesito ponerme arriba, y luego lo critican porque dicen que quiere hacerse grande, ¿verdad? No, lo que pasa es que si no se pone el cajón que ponen atrás, pues no se alcanza a ver. Aquí yo más o menos para tener la altura necesito el banquito. Y hablando también de Israel, ¿verdad? Porque me gusta mucho, yo soy muy apasionado de las noticias de Israel, de allá de lo que está sucediendo ahorita. Porque pues la Biblia habla de puro de Israel. Toda la historia de los cristianos es con el fundamento de una tierra prometida, de una ciudad eterna, de una ciudad celestial, de una nación terrenal también, y todo eso. Y ahorita están en muchas dificultades ahorita de guerra. Y dice la Biblia que cuando nosotros veamos estas cosas que están sucediendo como estas, en vez de asustarnos, porque puede ser que pronto sea el fin, dice que erguíos y estemos contentos, porque vuestra redención se acerca, para que sí realmente, pues cuando nos acordemos, oremos por el pueblo de Israel, por la ciudad santa, porque pues en los fundamentos de ellos están nuestros fundamentos también, ¿verdad? Que es la promesa desde el inicio de la vida, cuando Dios prometió un redentor, un salvador, y todo se conjuga en un día estar con Cristo todos. Entonces oremos también por el pueblo de Israel. Ahorita están en una guerra bárbaramente tremenda. Sabemos que Él va a ganar, no hay duda. Es como cuando a veces que sentimos ataques del diablo, nosotros sabemos que el diablo ya no tiene la victoria, pero sí hace mucho daño. Entonces sabemos que Israel al final va a ganar, que el pueblo de Israel va a ganar, pero va a tener que sufrir mucho, va a pasar por muchas dificultades que no estaría bien que pasara, que Dios no quiere que pasara, pero precisamente por su terquedad como seres humanos, como faltos de fe, de humildad en muchas maneras, pues les va a pasar algunas situaciones como a cualquiera de nosotros, si también no nos humillamos delante de Dios, pues es la misma sentencia, vamos a pasarla mal. Entonces, pues para que sí oremos por el pueblo de Israel. Es el reloj de Dios, por donde quiera que lo veamos, es el que va a marcar la pauta de la culminación de la esperanza de nosotros también, que es un día estar con Cristo, de estar en muchos de los beneficios que la Biblia habla, que empiezan empiezan para nosotros desde cuando lo vemos ya muy confiadamente, desde que Abel ofreció el sacrificio. Ahí lo vemos ya palpablemente, con una idea muy clara de quién era el Salvador y qué es lo que se necesitaba hacer para obtener la salvación, ¿verdad? Creer en fe. Y nosotros vemos ahí dos personajes 50-50, que uno no quiso creer, que era Caín, y Abel quiso creer, y en apariencia le fue ahí en inmediata, parece ser que le había ido más mal a Abel, porque Abel ahí pues prácticamente de ahí fue su sentencia de muerte, y Caín no, todavía vivió, pero nosotros vimos que la victoria estaba en Abel. Entonces igual a nosotros, igual al pueblo de Israel, a lo mejor va a sufrir mucho, pero pues ellos van a ganar al final. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 5, y vamos a abrirla del verso 1 hasta el 20. Vamos a todos juntos a hacer esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovanerías que no convienen,
sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, confiadamente, Señor, creer, Señor, confiadamente que tu palabra es verdad, Señor, y que dice en ella misma que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Gracias, Señor, porque podemos confiadamente depositarnos, Señor, en ella, Señor, para cada día, Señor, intentar agradarte, Señor, con nuestras vidas, Señor, que cada día, Señor, tu Espíritu Santo que nos redarguye y nos instruye, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor, para que obremos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Señor, conforme al amor que has depositado en cada creyente, Señor, que así también nosotros, Señor, podamos manifestar el amor hacia nuestro prójimo, Señor. Te damos gracias porque esta confianza, Señor, nos da paz, Señor, porque dice tu palabra que tú eres la paz del mundo, Señor, y el mundo no puede dar ninguna paz, Señor. Gracias porque podemos tener esa confianza, Señor, tener esa seguridad, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser obedientes, Señor, y sabemos que esa es una de las virtudes, Señor, que tú das al creyente para que tenga paz, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones y que también se podamos, Señor, compartir con quienes nos relacionamos, Señor, de tu gracia y de tu amor, Señor, para que también otros sean beneficiados por esta gracia y por este amor eterno con el que nos amaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues dice el encabezado, dice, andad como hijos de luz, y pues sería... nosotros lo tomaríamos de alguna manera equivocada si no lo hiciéramos. Si cada creyente, cuando ha decidido seguir a Cristo, no se percata de que somos hijos de luz, que es una persona que ha sido transformada, pues entonces todavía no le ha amanecido, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando habla acerca de algunas situaciones del testimonio del creyente, dice que a la ley y al mandamiento. Dice, y si no hablaren conforme a esto, es que no les ha amanecido, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que una de las cosas que nos motivan cada día es esa luz, esa claridad con la que nosotros hemos entendido su palabra y que sabemos que este conocimiento no es para atrás, siempre es hacia adelante, siempre es en aumento. Es como dice la Biblia, que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los que hemos andado en la noche a veces, cuando ya andamos un poco, a mí me acuerdo cuando íbamos a Estados Unidos y nos fuimos caminando por el desierto y pues queríamos la noche para poder caminar, para que no nos dieran
pues las avionetas o algunas cosas de las que siente uno que lo pueden vigilar, pero al mismo tiempo anhelábamos la luz. Ya en la mañana, cuando íbamos en la madrugada, ya queríamos que amaneciera, ¿verdad? También para saber dónde íbamos, en qué situación estábamos, porque muchas de las veces va uno a oscuras o camina muchos ratos pues a una muy poca luz, casi nada, que no sabe uno no más que un rumbo, va a un rumbo y ya anhela uno la luz, y uno se da cuenta cómo es la noche cuando camina toda la noche. Las personas algunas de las con las que caminábamos en esa travesía, pues saben, y las personas de antes, las personas que hacen esas caminatas o que hacen, pues las personas que tenían más conocimiento de lo que era la noche, las estrellas, y va uno caminando y pues de eso va platicando. No, mira, allá está la estrella del norte, no, que aquella es la Osa Mayor, y que aquel es el camino de San Andrés o el Señor Santiago, porque mira, se ve que se ven como muchas estrellitas como más bajitas todas, pero como una filita y si es que iba tirando el pinol, le dicen así, ¿verdad? Que se le iba tirando, por eso dejó las estrellitas así como un caminito. Y entonces uno anhela la claridad de la mañana, y el cristiano también anhela cada día tener más claridad en las cosas de Dios. Y gracias a Dios, porque pues caminando a través de la vida vamos alcanzando a ver más cosas que nos benefician siempre, y a comprometernos más con Dios, porque vemos que pues ahora sí, como dice ahí en la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que nuestra mente no alcanza a entender cada vez que tiene uno algún conocimiento más de la palabra de Dios. Dice, de tal manera amó Dios, cómo nos amó Dios, ¿verdad? Cómo, no siendo uno tan terco, tan tendido a veces a su propia naturaleza, que lo quiere jalar a uno. Y la palabra de Dios nos dice, su Espíritu Santo nos enseña que no, que por ahí no, que nos iría muy mal, que no nos salgamos del camino. Y entonces eso es lo que el apóstol Pablo, yo creo, cuando pone esta parte de la Biblia, instruido lógicamente, no es porque él se la sacara de la manga, sino instruido completamente por el Espíritu Santo, empieza a hablar a dar consejos acerca de cómo es la vida del cristiano, cómo debe ser la vida del cristiano. Y ya el que le pone ahí el encabezado le pone ahí, andad como hijos de luz, porque ese es alguna de las cosas que notifica la palabra de Dios, o el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, que debemos de andar como hijos de luz. Y luego nos empieza a poner algunas situaciones, cómo son los ejemplos, cómo es la vida, porque pues la vida de antigua es como la vida de nosotros. Eso siempre fue una vida muy repetitiva en la vida de cada ser humano, que todos los días tenemos que luchar contra el enemigo, y todos los días tenemos que dar testimonio, los que hemos sido alcanzados de esa oscuridad en la que caminamos, y que ahora vivimos en la luz, de cómo ha de ser nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro testimonio. Y dice no la pone en apariencia, la pone difícil, pero no, es que en Cristo es fácil. Con Cristo, para nosotros sería imposible cualquier cosa, pero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y para ser imitadores de Dios, pues eso sí está bastante difícil para nosotros, ¿verdad? Diríamos, pues ¿quién puede imitar a Dios? Y la Biblia, sin embargo, cuando nos lo dice, es porque sí podemos hacerlo, ¿verdad? Porque Él puso ejemplo. Dice, Cristo mismo dijo que Él daba ejemplo para que también nosotros hiciéramos como Él hacía. Entonces nosotros sí tenemos la posibilidad, porque andamos en luz. Para una persona que vive en tinieblas, esto es lo último que podrá hacer, ¿verdad? Caminar en claridad siempre traerá unos nubarrones atrás de él, una confusión. Pero a nosotros nos dice el apóstol Pablo, en alguna ocasión también él dice, incluso es más atrevido todavía en la manera de decirlo. Dice el apóstol Pablo, en alguna ocasión dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso sí, todavía ha habido gente, yo creo, que nos hemos preguntado, ¿y él quién era para ponerse como ejemplo? Sí, él era ejemplo, y nosotros también debemos de tener ese mismo sentir. Y si no lo tenemos, debemos de ir preguntándonos por qué no lo tenemos, ese sentir, ¿verdad?
porque nosotros cuando que tenemos nuestros hijos, nosotros queremos que nuestros hijos nos imiten, si es que andamos en luz. Entonces nosotros por eso les enseñamos el camino de la palabra de Dios. Por eso la Biblia cuando nos instruye que instruyamos al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ello, es una consecuencia de estas mismas cosas, ¿verdad? Nosotros queremos ser ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros sabemos que la gente que anda en tinieblas no lo puede hacer, porque pues sin darse cuenta son ejemplos, pero ejemplos malos, porque al niño, cuando éramos niños, que todavía en la casa de ahí con nosotros, mi papá todavía decía muchas malas palabras, nos decía que dijéramos disparates. A veces dígale al burro esto, dígale a la vaca, dígale al becerro, palabras malas, deshonestas, y mamá nos decía, no digan esas palabras porque eso ofende a Dios se enoja. Y nosotros aprendimos entre esas dos cosas a distinguir que sí, que no debíamos decir malas palabras, de tal manera que en nuestra familia las palabras obscenas o palabras muy fuertes que se dicen normalmente como cosa liviana en el mundo, nunca aprendimos a decirlas porque nos enseñaron a no decirlas. Y si en alguna ocasión las quisimos practicar, no nos salieron. Eso era ya una cuestión de que nuestra disciplina, nosotros no fuimos disciplinados en eso, no fuimos enseñados en eso, quisimos decir alguna vez alguna mala palabra y no encaja. Yo todavía a veces platico con gente, y lo he dicho, no hace mucho lo dije a alguien, no digo quién, que cualquier palabra que nosotros digamos mala, nos perjudica a nosotros, porque nos hace ver mal, pero que la dicen en el mundo, y la dicen hasta cristianos, no le hace, si la dicen cristianos, están mal dichas. Hay palabras que son ofensivas y son graves. Entonces, pues la Biblia nos enseña todo eso, y a mamá nosotros nos enseñó siempre las palabras correctas de hablar. No digo que no, a veces hay vocabularios corrientitos, se puede decir a veces, que no se deben de decir, practicar tampoco. Corrientes me refiero a que son palabras que se usan comunes como no majaderías, pero que al final lo son, hacen verse corriente a la gente. Entonces, pues nosotros como hijos de Dios necesitamos nuestro vocabulario, pues cada vez que hay una cosa que es grave para nuestro testimonio, no parecernos a los demás porque los demás lo dicen, sino nosotros distinguirnos en que no, nuestro vocabulario, de nuestra familia, hay algunas personas, porque aquí en la familia nosotros no hubo palabras enseñadas corrientes, pero sí se han practicado palabras que son corrientes. Pero yo me acuerdo de José Acosta, por decir de una persona, porque no está aquí para que no estoy adulándolo a él, ¿verdad? Nunca oí una palabra corriente de él, nunca vulgar, de las que dicen, no, pues es que esa es una palabra nomás vulgar, ni vulgares. Entonces la Biblia, la gente se va conociendo por todo, de tal manera que nosotros en muchos trabajos donde caminamos, siempre caminamos con personas que eran muy obscenas, muy disparateras, como le dicen por ahí, pero delante de nosotros parece ya que se consagraban a ese día no decir disparates, y andaban con nosotros ni una sola palabra. Y 2 o 3 personas cuando platicaban con nosotros, personas, y luego se llegaba una persona que era de su misma categoría de ellos, que se hablaban en el mismo lenguaje, de repente se les salía alguna palabra para decir en la plática que tenían con otro, con el perdón tuyo, hombre, yo sé que a ti, con el perdón tuyo. Y siempre nos han dicho eso, cuando habla alguna persona que nos conoce y dice alguna majadería a otra persona, no, que ni siquiera la están diciendo con otro, ay, discúlpame, yo sé que a ustedes no les gusta eso. Nosotros sin más ni más no decimos nada, ni le disculpamos ni no le disculpamos, nomás nos quedamos siempre así. Entonces cuando dice ser imitadores de como Dios, como hijos amados, nosotros se nos hace como que sería una cosa imposible, y lo es si no tuviéramos la gracia del Espíritu Santo. Sería imposible que nosotros nos abstuviéramos de cosas de las que el mundo disfruta, pero es que nosotros no somos del mundo, por eso no las podemos disfrutar. Ellos sí las disfrutan porque ellos son del mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Ellos disfrutan muchas cosas. Hay mucha gente que todavía disfruta cosas del mundo. Pues si ya es cristiana, tiene que empezar a darse cuenta que ya no debe ser un disfrute, ¿verdad?, lo que hay en el mundo, que debe ser más bien
algo que nos avergüence, ¿verdad? Ser igual que los demás. Que los demás cuando refiriéndose a no ser honestos en la manera de ser. Entonces, el apóstol Pablo cuando dice él que seamos imitadores de Dios, él se atrevió a decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es un atrevimiento que cada cristiano lo debe tener, ¿verdad? Mijo, usted me ha visto a mí que yo diga esto, yo me ha visto que haga esto, pero que lo podamos sostener. No, usted no debe andar diciendo más palabras, pero yo las digo. Usted nunca se le ocurra andar tomando, pero yo tomo. Usted nunca vaya a fumar, pero yo fumo. Eso es lo que hacían en la moral que había en nuestros padres, a veces en nuestros ancestros, ¿verdad? Había una moral, pero sin conocimiento. Ellos nomás querían que llegáramos hasta los 18 años. Ya de ahí en adelante que hiciéramos lo que nos diera la gana, ¿verdad? Y no, nosotros estamos luchando que nuestros hijos no lleguen a los 10 años y a los 18 años se desaten, ¿verdad? Ahora sí, hijo, desátate. Nosotros vemos en países como Estados Unidos, anhelan llegar a los 18 años, pero lo anhelan, porque ellos piensan que de allá en adelante, ya ahora sí van a brincar a un estado libre, como que habían estado esclavizados, ¿verdad? Y no, es una falta de conocimiento. Llegar a los 18, de tal manera que la gente a los 18 años ya piensan que, y hasta reclaman que ya quieren independizarse. Ya también aquí en México hay esa cultura, ¿verdad? No tanto como en Estados Unidos. Piensan que ya es la ley, es lo que debe suceder, que ya me tengo que independizar. Qué bueno que se independizara la gente, ¿verdad? Pero que independizara de veras, pero se independiza nomás a que ir ya a un apartamento y que su papá se los pague y que les siga pagando todo y que les mande todo y que les lleve y que les traiga. O sea, no, pues esa no es ninguna independencia. Entonces, porque la han tomado como una cosa equivocada. Pero nosotros a nuestros hijos, si de 100 años se han de morir, nosotros ya no vamos a estar, ¿verdad? Pero si a 60, 70 o todavía nosotros vivimos y ahí están en la casa, no es ninguno el problema. El respeto debe ser igual siempre. No porque ya tienen 50 años no tiene que respetar. Ya no, ya él quien es mi papá, que ella es un decrépito. No, tenemos que respetar a nuestros padres. Aún la Biblia nos dice que los respetemos más, o no más, que los sigamos respetando. Porque dice la Biblia cuando habla acerca del padre y la madre, la Biblia dice que no nos avergoncemos del padre y de la madre cuando hayan envejecido, ¿verdad? Porque es una tendencia de que se le caen los dientes, que se empieza a chuequear, que empieza a andarse jorobado y que ya está peloncito y que ya tiene un ojo cerrado y otro medio cerrado y cosas de efectos. Y los hijos cuando están en su plenitud de su juventud piensan que pues no, no, sí, también cuando fuimos jóvenes éramos también simpáticos, ¿verdad? Y ellos a lo mejor también cuando ya sean viejos van a ser un poquito más descompuesto. Entonces eso es todas las cosas que la Biblia. Entonces aquí en la moral que el apóstol Pablo enseña a la familia de Cristo, ¿verdad? Entonces dice y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor a Dios fragante. Él se entregó, era una ofrenda a Dios. El sacrificio de Cristo era para agradar al Padre. Era una ofrenda, un sacrificio para agradar, era la exigencia de Dios, es la exigencia del Padre. Decía la sentencia del hombre era, el alma que pecare esta morirá. Esa era la sentencia, esa es la sentencia. Cuando no tenemos a Cristo sigue siendo la sentencia. Entonces la ofrenda y el sacrificio al Padre era para satisfacer la petición del Padre, para satisfacer la voluntad del Padre en la santidad que iba a llegar el creyente a través de Cristo. Entonces esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda que a veces el mundo no entiende. El mundo a veces cree que llevar un ramillete de flores, esa es una ofrenda. La ofrenda de Abel no consistía solamente en el borreguito o en el cordero. No, consistía en la obediencia, en la fe. Creer que había un Salvador, que había alguien que iba a poner su vida por nosotros. No era ni la sangre del cordero, ni era el borreguito, era el corazón de la persona. Era el corazón de Abel, el sentido que tenía Abel.
el sentido que tenía en el símbolo de esa sangre. La sangre era la de un animal, no pasaba de ser la de un animal, y el borreguito era un animal, no pasaba de ser animal, pero la ofrenda estaba en el corazón de Abel, y eso es lo que recibió Dios. Recibió la ofrenda de Abel, del corazón de Abel, no el borrego. El borrego era un animal que se acababa y ya, pero el anhelo de Abel lo recibió Dios, de que viniera el Salvador, que iba a darle salvación a él. Y ese es por lo que nosotros podemos completar, de poder imitar podemos ser imitadores de Dios, porque tenemos el sentimiento igual que como Cristo, como dice, y andad en amor como también Cristo. En ese sentimiento nos amó y se entregó a sí mismo. El sentimiento de él era agradar al Padre, era agradarle. Dice, por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se ofreció por nosotros, pero la ofrenda era para el Padre. Entonces nosotros, la ofrenda de nosotros es hacia el Padre, es hacia igual que, como dice, que nosotros seamos igual como Cristo lo hizo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Nosotros vemos que, pues a veces vemos como cosas ligeras estos detalles, que fornicación y toda inmundicia. Inmundicia es todo lo que no agrada a Dios, todo lo que es inmundo, todo lo que no es de parte del agrado de Dios. Y nosotros en nuestra vida a veces pensamos que ahí nos vamos, así como sea. Tenemos nosotros que examinarnos a nosotros mismos, dice la Biblia que lo hagamos, ¿verdad? Para que realmente seamos una ofrenda agradable a Dios, ¿verdad? Porque Él no acepta cosas inmundas. Entonces nosotros tenemos que examinarnos a ver qué hay en nuestra vida, para no ir a ofrecer una ofrenda inmunda, que no la va a recibir si va inmunda. Entonces, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombren de vosotros como os conviene a los santos. Nosotros vemos que hay el ser humano, en qué consiste la vida del ser humano, porque lo somos, y conocemos cada uno nuestra naturaleza y cómo nos da confianza a veces la seguridad económica. Entonces nosotros a veces avariciamos, ay, si fuera como fulano tendría yo, no hombre, yo así sería feliz. Entonces no, ninguna de esas cosas nos funciona. Dice que no conviene, a nosotros nos conviene porque no va por la fuente. Nada que pongamos ante la santidad de Dios, nada nos va a funcionar. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y las palabras deshonestas, pues yo creo que todos las conocemos, sí las conocemos, ¿verdad? Cuando no suenan bien, cuando no alaban a Dios, es una palabra ya que no es honesta. Y entonces, ¿de qué nos sirve que el mundo las platique, que las hable como un lenguaje? Yo me pongo a veces a oír canales de españoles, y los españoles son muy corrientitos en su lenguaje, en su manera de ser lo normal, y hasta hay ciertos cristianos que hablan lenguaje que para nosotros culturalmente dicen, no, eso no, aquí eso es una barbaridad, lo que dicen los españoles, todavía como cosas así nomás. Y el tipo que no es cristiano, esa persona, pues dice que es cristiano, pero pues no, dice cosas que no son de... Entonces todo eso nosotros tenemos que, en nuestro lenguaje, para que no vayan a hacer que, caray, yo creía que los cristianos no hablaban esas palabras, no. Entonces dice, palabras deshonestas ni necedades, porque a veces son palabras necias, que no acomodan en un lenguaje, ¿verdad? Un día estaba con un señor por ahí, y le falló, estaba queriendo soldar ahí una cosa, y no quería prender el electrodo, no chocaba, y no hacía el corto, y dijo unos disparates. Y luego le dije, no te apures, no te voy a oír él. El único que estoy aquí soy yo. Le dije, entonces, pues si dice disparate nomás, lo estoy oyendo yo. Dijo, ¿por qué, maestro? No lo estoy diciendo porque... No, le dije, pero pues aquí nomás estamos tú y yo. ¿Por qué dice tanto disparate? Nomás tú y yo estamos. Le dije, el electrodo estamos. ¿O tú crees que te oye? No, y sí es cierto. Dijo, nomás que uno no piensa. No, le dije, no piensa, nomás estamos tú y yo, y tú estás diciendo muchos disparates como si el electrodo tuviera la culpa, y le decía cosas de que no, pues no. Entonces dice, ni necedades, ni truhanerías. Las truhanerías son más o menos como personas como que son muy de doble sentido.
Hay personas que platican, que yo creo que las conocemos todos, ese tipo de personas, que son, a veces la gente del mundo los ve como muy chistosos, porque hacen reír a la gente, con truhanerías, ¿verdad? Que apenas agarran una palabra y luego le dan un montón de significados dobles, triples o no sé cuánto lo doblan a cosas que se vean ya como maliciosas. Y dice, porque tiene su pensamiento tan cochino, que luego le dan sentidos a lo que dice la gente. Esas son las truhanerías, palabras, son personas que son hábiles en la maldad, para agarrar una palabra y un día me decían de un señor, bueno, hay un vecino por allá de con mi suegra, que ya está muy grande de edad, tiene como cerca de 90 años, y dice, no, es que ya el señor ya a veces se le va la onda, y a veces ya no se acuerda ni de quiénes son, ni nada, y un día 2, 3 veces lo he oído ahí platicar, lo oigo que platica con los trabajadores, le dicen Don Chon, y un día lo oí que le dijo, ya me voy, Chon, le dijo el trabajador, ahí te vas por la sombrita, dijo, no, a ver que te queme el sol, y le dije, no, esa persona no está mal de su mente, y luego volvió el señor y entró y dijo, bueno, ahora sí, y luego le dijo otra cosa y luego le sacó el señor luego el nombre de una canción, como dice la canción fulana, que ya te vas y que quién sabe qué, pero no te vas, y dije, no, ese señor no tiene tan mal a la mente, lo que es truhanería, ¿verdad? Lo tiene, son muy hábiles, pero para la maldad. Entonces le digo, dice la Biblia que truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, o sea, nosotros sacarle provecho a la plática, en todo, agradecerle a Dios por el bien, por el favor, por la bondad, por el cuidado, tantas cosas son, a veces nosotros pensamos que acción de gracias son nada más decir alguna cosa que nos sucedió muy, muy sobresaliente, ¿verdad? Acciones de gracias son, nosotros si las contáramos no podríamos nunca contarlas, ¿verdad? Porque tendríamos una, otra, y de cosas de las que nosotros a veces nada más cuando damos gracias a Dios porque nos libró de que nos íbamos a voltear, que nos caímos y caímos parados, pero cuántas de las veces Dios nos libró de que ni nos cayéramos, de que ni chocáramos, que ni esto, ni tantas cosas de las que Dios nos libra, y deberíamos nosotros ser conscientes de que gracias Dios porque tanto que me cuidas, todo bien en la casa, mis hijos, no tenemos noticias malas, hay comida, hay techo para si llueve, nos das muchos privilegios, tenemos muchas acciones de gracias con las que nosotros podemos dar a Dios siempre, y se nos olvidan, porque pensamos que como que así es la vida. No, así no es la vida. A veces platicamos con gente y son un mar de problemas, ellos ya nomás empiezan a platicar, ande si viera, y no, y que mi esto, y que aquello, si yo creía que se veía normal. No, nosotros somos privilegiados porque tenemos la gracia de Dios, el conocimiento de Dios. A veces se ve como monótono, pero a la iglesia otra vez, pues es que nosotros ahí tenemos que ir a agradecerle a Dios porque tanto cuidado que tiene, porque nos tiene bien, porque nos cuida, y sobre todo porque nos dio el conocimiento de su verdad, porque Él es la luz del mundo. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Y aquí se refiere mucho a la idolatría de este mundo, ¿verdad? La idolatría de este mundo es el dinero y la sexualidad. Esa es la felicidad, ¿ves?, del mundo, ¿verdad? Y las cosas se quedan en su lugar siempre. Dios no le prohíbe a la gente que sí pueda tener dinero o que pueda tener su esposo, su esposa, su familia en verdad como la Biblia lo dice, ¿verdad? En orden como la Biblia lo dice, pero aquí dice, en ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, es idolatría, todas esas cosas que la gente cree que, es que si yo como fulano tuviera el dinero, tuviera la facilidad, y es que él mira que... No, aquí habla acerca de que nosotros no podemos poner a nada primero que a Dios, lo que normalmente la gente siempre lo pone. La gente piensa que ya teniendo un buen trabajo y estando casado, ya va a ser muy feliz, y luego sucede y apenas se casa y ya anda queriéndose divorciar porque resultó que no encontró aquello, y a veces agarra dinero y resulta que le sirvió para echarse a perder por los vicios, porque ahora ya tiene dinero. Entonces dice que no nos conviene a nosotros, no nos conviene nada de eso. Dice que además
dice que es idolatría. Y todo lo que quita el primer lugar a Cristo, esa es idolatría. Lo que le quita el lugar a Dios, dice, y dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A veces a nosotros nos inflan con situaciones de palabrería, que puede ser feliz la gente de esta manera, que no se necesita ser religioso, que se puede de esta manera, y palabras que, mira, yo estoy muy bien, yo soy feliz, yo estoy contento. No hay manera, por más que inflen las palabras que son felices sin Dios, es mentira. Nosotros no podemos, sabemos que alguien que nos diga, es que yo soy muy feliz, y no está buscando a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, no es feliz, no puede serlo, porque el mundo no puede dar la felicidad, es una felicidad falsa. Dice que nadie nos engañe con palabras con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos quieren a veces con cuestiones de que tiene que, ¿a poco? Yo en algunas veces, o en alguna vez por lo menos, sí caí yo en estas situaciones de, ¿qué? Pero pues una cerveza, ¿qué te haces en la comida? Y bueno, pues sí es cierto, ¿eh? Y no. ¿Qué tiene que ver? ¿A poco por esto ya te vas a hacer un borracho? No, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Probablemente por eso empiece ahí la orillita, y si no, pues no me hice borracho, me voy a seguir tomando, y después resulta la gente que va, que le gustó demasiado, y ya después ya no es una, son 10 o 20, y entonces dice, por esto viene la ira de Dios con los hijos de desobediencia, porque a veces empieza por poquito. Entonces, pues para que no nos creamos a veces de que lo que el mundo nos dice, parece que pues no pasó nada, mira. Sí es cierto, si alguien se toma una cerveza en su casa, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero lo más probable es que después se va a tomar otra y luego va a tener hijos, y luego van a decir, a papá le gusta mucho la cerveza y a mí también, y a lo mejor el hijo va a agarrarla de a de veras. Y entonces no hay que poner el pie con cuestiones de que no es problema. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de obediencia. No seáis pues partícipes de ellas. Que no participemos de ese sentido de cosas, ¿verdad? A veces la gente cree que con mantenerse moralmente es suficiente. Que tenemos que vivir una vida realmente en la presencia de Dios, no nada más como para que la gente vea. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y nos pide a nosotros y a nosotros, así como nos dice que andemos hijos de luz, porque somos hijos de luz. Yo creo que a veces hay gente que hace preguntas. Yo oigo a veces ahí en los canales de predicaciones, ¿sabes? Que le hacen preguntas, y las personas dicen, es que estas preguntas ya no deberían de hacerse si son cristianos, ¿verdad? Porque hacen preguntas que pues, lo que demuestran es que no son cristianos las personas, ¿verdad? Y las hacen como si fueran cristianos, ¿verdad? Hacen preguntas como si todavía será bueno, hermano, que nosotros andemos en una fiesta donde hay bailes y tomada, que también se toma y hay vino. Bueno, es responsabilidad de la persona. Yo creo que no necesitan comprometer a la otra persona. Nosotros debemos de saber si eso le agrada a Dios o no. Y yo creo que está muy claro en la vida de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que no participemos de esas cosas. A lo mejor van a decir, bueno, pero es que tú no vas a tomar. No, pero participo de muchas cosas. Entonces nosotros tenemos, de alguna manera, muchas de las ocasiones de decir, ¿sabes qué? Es mi... ¿Para qué te voy a echar a perder el momento? Yo no estoy en ese ambiente. Entonces ahí tenemos que testificar por qué no vamos, porque es que yo tengo un compromiso con Dios, y eso es lo que tenemos, por lo que tenemos que andar como hijos de luz. A veces los estudiantes, uno de estudiante cuando es niño, pues quiere empatar las cosas. A mí cuando era niño me decían, y tú ahí a la iglesia que vas ahí, sí, pero es que yo ahí nomás voy a ayudarle a mi mamá a veces a llevar la bolsa, porque yo me quería zafar, ¿verdad? Yo sé que ahora lo entiendo que es una inmadurez, ¿verdad? Porque uno está en una etapa de la vida cuando siente uno como que, ay, es que me van a hacer bullying, y son cosas que tenemos que superar, y también a lo mejor es falta lógicamente falta de conocimiento y de más pasión desde niños, que nos lo vayan instruyendo a uno desde niño. Nosotros hemos visto aquí a los niños más chiquitos,
en las escuelas, cuando están más chiquitos van y hasta salen peleados con los maestros, ¿verdad? Porque le dicen, no, es que eso no le agrada a Dios. Y a los maestros, ¿quién te dijo eso? No andes diciendo eso, le dicen los maestros. No, es que yo no hago eso porque eso no le agrada a Dios. Entonces, ya cuando van creciendo más, pues ya ahora sí se someten a todo, ¿verdad? Pero cuando son niños son más creyentes, se puede decir, los niños. Entonces nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Y pues nosotros sabemos lo que dice la Biblia de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que aquí nos menciona como cuando lo resume, ¿verdad? Dice en bondad, justicia y verdad, pero es paz, gozo, paciencia, benignidad, justicia, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu Santo son frutos que son palpables. Entonces, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo creo que en el discernimiento del creyente que fuimos hechos a la semejanza, a la imagen y semejanza de Cristo, de Dios, y de Cristo pues también, ¿verdad? Porque ahora sí que Él se humanó. Yo creo que cuando vemos eso de en qué nos semejamos nosotros a Dios, en qué somos a imagen y semejanza, pues es en todas esas cosas que nosotros también tenemos una capacidad de decidir, de decidir, así como con un libre albedrío, como los ángeles igual también. Los ángeles también son de libre albedrío. Ellos también nosotros tenemos una semejanza también en ese sentido a los ángeles, que los ángeles también, ellos también Dios los creó con libre albedrío, y lo probamos porque un grupo muy grande de ángeles se rebeló contra Dios, ¿verdad? Se rebeló porque quiso, no porque Dios los hubiera hecho para que se rebelaran, sino porque tenían esa capacidad de decidir, y decidieron mal los ángeles. Entonces nosotros, eso ahí implica todo eso en acerca de respecto a la salvación, de una vez salvo para siempre. Eso es una doctrina mortal cuando la llevamos a la práctica, ¿verdad? Cuando la llevamos a que, no, ya fuiste salvo, ¿y quién te va? No, pues si nosotros, es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Dios no apartó a unos y a otros les dijo, ustedes ya no les tocó, ya no alcanzaron, era limitado, ¿verdad? No, Dios hizo para todos. Nomás que al final es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes sí, aunque otros dijeron, no, es que era salvo, pero no, pues que siempre se apartó del camino. Pues entonces lo que pasa es de que Él no quiso. Dios sí lo salvó, ¿verdad? Dios sí lo salvó, pero Él decidió no seguir a Dios. Entonces Dios no hace, dicen por ahí, Dios no hace salvo a fuerzas a nadie. Entonces dice, comprobando lo que es agradable al Señor, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces a nosotros nos invita en muchas situaciones, ¿verdad? Que nos invitan a participar, ¿verdad? A muchos, yo creo que todos nosotros en alguna ocasión nos han invitado a participar. A mí, yo me acuerdo de algunas ocasiones cuando me han invitado personas que creen que se mete uno al club de las cosas esas, y pasa alguna mujer por ahí y ¿qué te parece? Le dicen a uno, ¿de qué? Pues que no vistes, pues es una mujer. No, pero que no ves los atributos, ¿pero eso qué? Y en alguna ocasión les platico la de don Víctor. De don Víctor, no el hermano, un don Víctor que trabajaba con nosotros. Le decíamos don Víctor porque era poquitito mayor que nosotros, pero pues como se hacía como el más maduro él, le decíamos don Víctor. Y luego pasó una mujer por ahí, y luego me dijo don Víctor, andamos allá en Miravalle, andamos poniéndole la luz allá a Miravalle, y dijo, ¿ya vio la muchachona? Sí, le dije, ¿usted también ya la vio? Sí, dijo, me hizo así con la mano. Le dije, ¿qué? ¿Pero por qué, don Víctor? Pues que no la ve. Y luego le dije, ¿a poco está más bonita que es mujer? Ay, le dijo, ay, pues que no ve. Dice, ¿está más bonita que es mujer? No, y pues es que mírela cómo se vista. Le dije, entonces a lo mejor a usted le falta capacidad. Le dije, mire, cómprele una falda como la que trae ella y unas medias así como las que trae ella y súbale la falda para que se vea lo que tiene. Le dije, ay, no, dijo, eso no. Y entonces, ¿qué? No, dijo, es que uno está bien tonto, habla nomás a lo puro tonto. Ah, bueno. Y otra vez le dije también eso mismo, le dije a un ingeniero, andábamos ahí por el TEC de Monterrey, y también lo mismo.
Andaban dos ingenieros de Comisión Federal y dijo lo mismo y le decía uno al otro, yo ahí estaba con ellos y le dije eso mismo y me dijo el ingeniero Castor, ya dijo él unas tonterías ahí, dijo, uno es esto, por eso dice eso, hombre, uno es esto, por ahí ya dijo un disparate de ley que se auto nominó él lo que era por andar diciendo. Cuando le dije, yo le platiqué la historia, esa misma historia de don Víctor, se la platiqué a ellos dos, al ingeniero, estábamos ahí, andamos haciendo un refuerzo ahí por el TEC de Monterrey, y en eso me bajé yo del poste y me puse a platicar con ellos porque ya andábamos acabando, y pasó esa situación, y ya le dije, oye, le voy a platicar una historia, la de don Víctor, y se las platiqué, y porque ellos estaban en lo mismo, estaban en la misma plática de alguien, y luego ya dije, no, lo que pasa es que uno es esto y esto y esto, ¿verdad? Le dice al otro ingeniero, no, pues sí, bueno, ya ustedes, yo no soy, que no me quiero llamar de esa manera, ¿verdad? Entonces nosotros dice que nosotros tenemos que, en vez de participar, a veces una persona cuando nos invita a hacer esas cosas, o cuando nos dice, un cigarrito, es una oportunidad para nosotros, un traguito, no sé, es un traguito, amigo. Nos han invitado así, en cigarritos, hasta a veces un toquecito, nos han querido dar, ¿qué, maestro, un toque para que se sienta bien? Le dicen a uno, algún marihuanito por ahí, no, fíjate que, y entonces es momento de dar testimonio de la gracia que Dios ha hecho, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿verdad? Sino más bien reprenderlas, como dice aquí. Dice, entonces, para nosotros ese es un detalle. En el trabajo siempre va a haber detalles por los que nos quieran invitar a hacer una cosa que es ilícita, que es de las tinieblas. Y nosotros podemos con toda claridad, fíjate que esta situación y dar testimonio de la gracia que Dios ha hecho con nosotros, y les va a gustar, a mucha gente le gusta. Fíjate que está bien, dicen. Había habido gente que cuando le he repetido 2, 3 cosas de los que la Biblia dice, no, dice, sí es la verdad, eso es la verdad. Así es. Bueno, entonces hay que empezar nosotros a hacer de esa manera. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros sabemos las tinieblas, qué es lo que se practica, ¿verdad? Lo oculto, lo secreto, lo escondido allí en las tinieblas. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Cuando nosotros le testificamos a una gente, la gente dice, no, pues sí es cierto, esto es malo, porque la luz vino al mundo, dice, y la luz prevalece, no hay manera de que las tinieblas la oscurezcan a la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces cuando nosotros hablamos de la palabra a alguien que está queriéndonos invitar a meternos tantito a la oscuridad, las personas entienden, ¿no? Dicen, esa es la verdad, nomás que uno no entiende. Bueno, entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y nos habla, aquí les habla a los efesios, ¿verdad? Porque seguramente que como aquí en la iglesia, como en todos los tiempos, en las edades, en todos los tiempos de la vida de los creyentes, ha habido letargos en los cristianos, ¿verdad? Que nos adormecemos, que parece ser que estamos ya entre los muertos, ¿verdad? Ya parecemos de los de las tinieblas, ¿verdad? Entonces a veces tenemos ¿qué es lo que hace eso? Pues la oración. Una persona que ora, no hay manera que el diablo la engaratuce. Esa es una de las claves. No hay que ver, nosotros se nos olvidan las claves. Nosotros traemos las claves para no, aquí traigo vas a llegar a la casa, pues sí, traes llaves, sí traigo. Y traemos las llaves, pero a la hora que llegamos a la puerta, se nos olvida que vemos que la puerta está cerrada y nos traemos llave. Entonces nosotros traemos llave. Nosotros traemos una llave para en cuanto llega el letargo, el adormecimiento, decir, ¿sabes qué? Yo necesito mi medicina, es la oración. Yo necesito, dice, y te alumbrará Cristo, o sea que no entre uno en ese letargo, en ese sueño, ¿verdad? Sueño de empezarse uno a escabullir entre los pensamientos medios malos y medios buenos revueltos, porque pues ahí puede ser que sea una situación crítica para nosotros. Entonces dice, y te alumbrará Cristo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces es nuestro discernimiento del creyente. O sea, uno bien sabe, las personas cuando hemos platicado con gente que anda muy desanimada y dice, no, pues ahorita fíjate que la verdad es que ando de vacaciones, estoy franco,
no están en el servicio de la milicia de Cristo, ¿verdad? ¿Pero por qué? No, pues es que ha habido muchos problemas y me he retirado. Entonces, dice, no como necios, sino como sabios, nosotros entendemos. Entonces, si ya traemos la llave para salir de esa situación, pues es la oración. ¿Sabe qué? Necesito comunicarme con Dios. Yo necesito ya comunicarme. Si me sigo descomunicado, va a ser terrible esto. Entonces, la comunicación con Dios, esa es la clave para nosotros salir de ese letargo, de ese adormecimiento, o hasta de la misma muerte, ¿verdad? De donde ya estamos moribundos en la vida de las tinieblas. Dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo nos instruye, porque esa es una de las capacidades principales que nosotros notamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos instruye, inmediatamente nos hace distinguir entre el bien y el mal. No andamos como niños todavía, sino que allá nos distinguimos cuál es nuestra mano derecha y cuál es nuestra izquierda. No es que pues ya no sé ni cuál mano es la derecha, no, sí sabemos cuál es el mal y cuál es el bien. Dice, y no os embriaguéis con vino, porque hay mucha gente, alguna vez me han dicho a mí también que, no, fíjate, es que aquí los cristianos de acá de México son muy exagerados. Allá en Argentina, los cristianos ponen sus botellas, en vez de poner una coca, ponen una botella en medio y ponen copas y cubas para que ahí el que sea gustoso, pues se dé gusto con su vino, ¿eh? Y aquí el apóstol Pablo aquí como si se contradijera, ¿verdad? Porque más adelante a Timoteo le dice que ya no tome agua, que tome vino. Y la gente, a nosotros los creyentes no nos puede sacar de contexto una versión de esta, de no, pues mira, hasta él convirtió el vino el agua en vino. A nosotros no nos va a sacar de contexto eso, porque háganle como le hagan. Nosotros sabemos que cuando Cristo convirtió el agua en vino, no era vino de borrachera, porque entonces sería una contradicción, ¿verdad? No era un vino que embriagaba, era un vino seguramente, porque lo dice el mismo Maestresala, lo dice es que el vino que tú diste al último, se pone primero, no es el que emborracha, no es el que pone, sino que le agarran el sabor, a que le agarren el sabor, claro, al vino ese que se toma como para emborracharse, o si ese es un trago de fuego el que se echa la gente cuando se lo toma, cuando no haya ni qué gestos hacer porque va quemando por dentro, ¿verdad? Pero el vino que es al que se refiere aquí cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es un vino, el fruto de la uva. A lo mejor podemos decir nosotros un jugo de uvas, ¿verdad? Nada más así, no como el que venden, porque el que venden ya es con mucha agua, ¿verdad? Pero el que puede hacer la gente con uvas, sí se puede decir que ese es, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, porque se refiere a la borrachera, y es prohibido para el cristiano, así. Yo lo dije a esa persona, le dije, aquí en China, le dije, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dije, así me lo platiquen que de Argentina, ¿verdad? Porque ya después nos platicó Neptalí cuando fue a Argentina, dijo, ahí los muchachos de la camada de él lo invitaban a que fueran al restaurante y a echarse unas copitas, unos vinitos, ¿verdad? Decía, no, es que allá los jóvenes de la iglesia bautista también se salen a echarse su vino de emborracharse. Y no, pues ese aquí en China la Biblia lo prohíbe, no porque sean costumbres de ellos, allá ellos, eso. Entonces la Biblia nos dice que por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, en lo cual sea la voluntad del Señor. Nosotros no necesitan mareárnosla con que al cabo no te emborracha. No, nosotros sabemos hasta dónde son las cosas, ¿verdad? Dice, y no os embriaguéis con vino. Se refiere a ese vino, ¿verdad? Al vino es el que la gente cree que es muy agradable. Decían una versión que conocíamos nosotros desde antes, yo lo he oído de algunas maneras, ¿verdad? Pero cuando la aprendimos nosotros decían que la dicen allá en el mismo mundo, ¿verdad? Que el borracho tiene 4 etapas. La primera es la del pavo real. Se toma y no cabe ya en ninguna parte, empieza a tomar. Si es tímido, se le quita lo tímido. Yo lo practiqué, nomás que de una manera muy ranchera. Lo practiqué porque yo era muy tímido para bailar.
Yo era muy tímido para bailar y nunca aprendí, gracias a Dios, ¿verdad? Era muy tímido y cuando íbamos a poner a los pueblitos la luz, me acuerdo de un pueblito que le decían, creo que Las Cuevas, allá por Nayarit, y hacían baile pues para que fueran electricistas, no tanto para que bailaran con las muchachas, sino porque creían que íbamos a consumir también cerveza, ¿eh? Y sí, y yo tomaba para darme valor, pues yo de otro modo no bailaba, y ya bailaba, y no, pues a otro día era la burla del pueblo, ¿eh? Se burlaban de mí, ¿cómo andaba este pobre? Ahora cuando digo nomás para que se burlaran de mí, ¿verdad? Porque no daba paso, ¿verdad? Entonces dice, y dice que es como el pavo real, dicen en el mundo, ¿verdad? Que la vida tiene 4 etapas, como pavo real primero, empieza a quitarse la vergüenza de todo, él ya es el más ancho de todos, el más bien vestido, el más de más colores, como el pavo real, y luego después pasa la etapa del tigre, donde ya empieza a retar a 2, 3, que no, fíjate que yo y tú a mí qué, y yo fácil, y hacerse ya muy fuerte como un tigre ya, y luego después ya sigue tomando la tercera copa o cuba, ya es un león, ya empieza a decir aquí, yo soy el único, y empieza a gritar que él allí es el mero bueno, y empieza a veces hasta regalar lo que no tiene, ¿verdad? Decirle todo a mi cuenta, y lo conozco por gente que me ha platicado también, ¿verdad? Me platicaba una vez un señor que es papá de muchos testigos de Jehová que hay por ahí, era papá, ya murió él, y me decía, porque él pensaba que yo lo conocía de muchos años, yo no lo conocía de muchos años, yo lo conocí ya él ya viejo, pero él pensaba que yo era de los primeros de mis hermanos y que lo conocía yo también a él, no, yo lo conocía a él. ¿Te acuerdas? Sí, como cuando yo cerraba las cantinas, digo, yo llegué a cerrar, dice, infinidad de cantinas, y todo a mi cuenta, todo, dice. Yo traía 6 camionetas cuando era contratista, dice. Me platicaba él de Teléfonos de México. Y le digo, ¿y dónde están, Juan? Se llamaba Juan, se apellidaba Urbina. Dice, no, ningún lado, se acabaron. Y todos los que dices que tú les dabas ahí, todo el servicio de la cantina, de todo. No, dice, no hay ni uno. ¿Dónde están? ¿Por qué no te buscan? No, dice, nunca. No hay amigos, dice. Pues sí, nomás que tristemente ya después, ¿verdad? Ya cuando ya no tenía nada. Entonces ya empieza a ser como un león, a cierren y yo pago todo. Todos los gastos que se hagan. Y después, dicen ellos mismos en su comentario, después de ser un león, se convierten en un cerdo. Ya caen sobre su vómito y se lo vuelven a comer. Son las 4 etapas del borracho, y esa es la verdad de los borrachos, ¿verdad? Esa es la verdad de cualquier gente que es muy tomadora. Entonces dice, no os embriaguéis con vino. Por eso cuando dice no seáis insensatos, o sea, es una insensatez que es sabida por ellos, porque a otro día de que toman, se ven, pues, ¿qué hice anoche? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice? Andan preguntando porque saben que hicieron alguna tontería, ¿verdad? Borrachos, vomitados, ofendieron. Entonces dice que no sean sino entendidos en lo cual sea la voluntad de Dios. Dice, y acá dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Pues sí, ya hacen lo que sea, son disolutos, ya les parece lo mismo hacerlo bien que lo mal, y a veces les gusta más hacerlo más feo, ¿verdad? Lo más vulgar, lo hacen. Entonces dice, hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces a nosotros nos pide siempre el conocimiento, siempre la llenura de Dios, siempre no apartarnos de su voluntad, de distinguir entre el bien y el mal. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esa es la idea del cristiano. Un cristiano de veras, eso es lo que debe hacer. Un cristiano cuando anda acompañado puede estar platicando con cosas de experiencias cristianas, vivencias cristianas, conocimientos cristianos de uno hacia otro. Y cuando anda solo, debe tener también una experiencia. Ando solo ahorita, pues ahorita voy a cantar, no tengo con quién, pero tengo con quién acompañarme, le voy a cantar. Y yo creo que es una experiencia que los cristianos deben de tenerla. Un cristiano, en la máxima soledad que haya tenido, o que está solo, la casa no se mueve, o anda en el campo solo, trabajando solo, debe haber eso, debe haberlo, porque el Espíritu Santo nos motiva a cantar, cantando salmos,
conocemos salmos, ¿verdad? Y cantando salmos verdaderamente que agraden a Dios, ¿verdad? Porque ahorita hay, ve uno en internet, el salmista fulano, dice, hay cantos que canta que quién sabe quién se los cantará, no son cantos a Dios, ¿verdad? No son salmos a Dios, entonces, pero que sean, dice, alabando al Señor, que sean alabanzas verdaderamente al Señor, y nosotros en la soledad sí lo podemos hacer. Yo creo que lo hemos experimentado, los cristianos que hemos experimentado a veces en el campo solos, que voy por el campo solo, allí, ese nos viene una idea, voy a cantar tal canto, y empezamos a todo garnate. Sabemos que estamos solos y queremos cantar recio, no le estamos cantando a nadie, estamos cantándole a Dios. Entonces, eso es lo que dice, alabando al Señor en nuestros corazones, dice, y luego ahora sí cierra el apóstol Pablo ahí en esta, o nosotros, porque el apóstol Pablo sigue dando enseñanza ahí en ese mismo capítulo, ¿verdad? Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos, todo, porque pues nosotros hemos platicado con gente que dice que ya es cristiana y que oran y que le piden a Dios. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le pides? No, pues yo le digo, Dios, Padre, Creador, yo te pido que bendigas a mí y a mis amigos y que bendigas y que cuídame y que dame y que y así, tú le pides, sí, así. No, pues te falta todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una forma, la fórmula que es la exacta, para que la oración de nosotros sea oída. Nosotros no podemos hablar con el Padre directamente, porque nuestra relación con el Padre se cortó en Adán, y la naturaleza que Dios conecta con Dios a través de Jesucristo es por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos orar sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esa clave no la tienen muchas ni organizaciones, a veces que se dicen entre comillas cristianas, oran en el nombre de Jehová. No oran en el nombre, o en el nombre, te pedimos Dios, te pedimos Dios, te pedimos Dios. La Biblia nos dice, y todo lo que hagáis, pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una fórmula, es la misma fórmula desde el inicio. Esa fórmula es la fórmula que hizo, nos podemos atrever a decirlo, que hizo Abel. Abel oraba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no tenía esa palabra, pero oraba en favor del que iba a venir, era Cristo, ¿verdad? Él oraba, ellos pedían a Dios en el sacrificio de Cristo. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, para los cristianos no es extraño saber que Abel, él lo hacía todo pidiendo por el sacrificio, por el perdón que Dios iba a traer a través de Jesucristo. Entonces, nunca ha sido diferente. Los judíos no lo han entendido, un día lo van a entender también. Van a decir, llegó el Mesías y ahora entendemos lo que hizo Abel. No lo han entendido. Los judíos no han entendido lo que hizo Abel cuando hizo el sacrificio. Ellos piensan otra vez volver un día, hacer el tercer templo y llevar otra vez un borrego. No, si lo que Dios estaba oyendo de Abel, la ofrenda que Dios estaba recibiendo de Abel era la de su corazón, la de lo interno, no la de lo externo. Lo externo era la manifestación de lo que él estaba haciendo internamente. Abel internamente es donde estaba ofreciendo la adoración. La verdadera ofrenda la tenía en el corazón Abel. Entonces la de nosotros también debe ser igual. Debe ser una ofrenda del corazón igual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ya esa clave abierta de todo lo que pidamos, lo hagamos por medio del sacrificio. Que Abel lo hacía creyendo que un día iba a suceder y nosotros ya sabiendo que ya sucedió, ¿verdad? Que Cristo ya murió por nosotros y Él intercede por nosotros ante el Padre. Dios les bendiga. Quiero saludar a nuestra